le concedo la palabra a Nan Hunter, es profesora de la Georgetown University, vicedecana de los programas de posgrado de la misma universidad y miembro de O'Neill Instituto. Es una activista LGBTI. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, profesora. Muchas gracias. Buenas tardes. May it please the court. With your permission, Con su permiso, también hablaré en español. Debo decirle que estoy honrada por esta invitación a presentar mis argumentos ante esta Corte. Como profesora y abogado de los Estados Unidos, también estoy muy impresionada por esta Corte y por el proceso que ustedes han emprendido para considerar estas preguntas tan importantes. También estoy impactada por algunas de las similitudes que existen entre la situación de Colombia hoy en día y la situación que ha existido hasta recientemente en los Estados Unidos. Y ante los argumentos que he escuchado en el día de hoy, voy a concentrar mi presentación en ciertos puntos específicos para no repetir lo que ya se dijo. Voy a tratar de presentar ejemplos de la ley de los Estados Unidos y también, cuando sea lo conveniente, haré comparaciones con la ley colombiana. Para el momento en que surgió esta pregunta del matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos y llegó a la Corte, para ese momento se hablaba de tres principios muy relevantes para el matrimonio. Primero, el principio de la igualdad jurídica de lesbianas y hombres gay. Eso estaba claro. En segundo lugar, el reconocimiento de que los mismos comportamientos debían tener las mismas consecuencias. Y esto se desprendió de un caso llevado a los tribunales norteamericanos, de Lawrence versus Texas. Aquí, el tribunal estableció una sanción contra una ley que criminalizaba ciertos actos sexuales cuando eran realizados por personas del mismo sexo, pero no los criminalizaba cuando esos mismos actos, exactamente los mismos, eran realizados por personas de diferentes sexos o por parejas de diferentes sexos. Esto dio lugar a mucha controversia, aunque la gente entendía en su mente que la conducta en sí era la misma entre esas parejas, pero debido a la historia y la tradición de los prejuicios en el país, en la cultura, debido a la manera en que se desconocía la vida de una persona gay, esto realmente aterró a la gente. Entonces ocurrió aquí que se dio una especie de significado social, un significado social que se desarrolló en torno a la misma conducta. Y eso hizo que en el estado de Texas se considerara crimen a esa conducta si la realizaba un grupo, pero no si la realizaba otro. Y esto llegó a la Corte Suprema y la Corte rechazó esta ley de Texas. El hecho de que dos tipos distintos de parejas emprendieran la misma conducta o hicieran el mismo acto, aunque tuvieran eso, un significado social distinto, bueno, la ley no podía aceptar que hubiera una distinción o una diferenciación. Y además se estableció el principio de la Constitución viviente. La Corte Suprema declaró que cambiar el entendimiento social, incluso sobre la homosexualidad, puede cambiar la interpretación de la ley y del texto de la Constitución. Y la Corte Suprema tiene la obligación de interpretar el texto constitucional a la luz de los entendimientos y las ideas contemporáneas. Lo dice la Corte en los Estados Unidos. Quienes redactaron nuestra Constitución sabían que el tiempo nos cegaría ante las nuevas verdades y las generaciones que vienen están viendo que una ley que fue necesaria en el pasado sirvió a un propósito, pero ya quizás no es así. Entonces el tiempo puede enceguecernos ante lo que no nos es familiar. La Corte con esto dice que una obligación que tienen los jueces y magistrados es abrir los ojos y ver más allá de lo que ha sido lo tradicional. En los últimos años en los Estados Unidos ha habido demandas por parte de las parejas del mismo sexo que han querido casarse. Los jueces, el público ha empezado a conocer más a estas parejas del mismo sexo
y ya han dejado de estar aterrados o de verlos como algo exótico o poco usual. Ha habido un cambio en las nociones tradicionales, en los conceptos del pasado. Las Cortes de los Estados Unidos se han dado cuenta, pues, que la institución del matrimonio sirve el mismo propósito, trátese de parejas heterosexuales o homosexuales. Así como los mismos actos sexuales deben tratarse por igual bajo la ley, sean realizados por personas del mismo sexo o no, también está el hecho de que la función fundamental del matrimonio es la misma en ambos grupos. Esto quiere decir que deben ser tratados de la misma manera también. Y esto ha ocurrido en los Estados Unidos. Primero ocurrió a nivel de las Cortes de los Estados, pero luego la Corte Federal también tomó acciones. Se habló de que evitar el matrimonio era una violación de la Constitución. Se ha establecido una distinción entre las parejas gays que se casan y las parejas heterosexuales que se casaban. Y la Corte ha dicho que la idea tendría que ser realmente eliminar esta distinción. Hay que enviar el mensaje de que aunque se casen bajo la ley del Estado, esos matrimonios, decían, no eran iguales a los de las parejas heterosexuales que se casaban bajo la ley federal. Pero un juez notó, la ley no puede tolerar dos tipos de matrimonio. No. Un matrimonio completo, como lo llaman así, y este matrimonio parecido al completo, pero que no lo es. No. La ley del matrimonio no se puede dividir en leche entera y leche descremada, por decirlo así. No puede haber dos tipos de matrimonio. La Corte Suprema establece que el matrimonio, una vez otorgado por el Estado, tiene que ser el mismo en virtud de la ley, tanto para parejas del mismo sexo como heterosexuales. Este año, en otro caso, la Corte determinó que se requiere matrimonio civil en todos los estados para parejas del mismo sexo y de sexo diferente. Aunque haya limitación en cuanto a las parejas, parece lógico que se eliminen las inconsistencias que hay en la Constitución. Esto ha quedado de manifiesto y ahora ya hay precedentes para defender dos principios. La institución del matrimonio debe ser la misma para los heterosexuales y los homosexuales, y las parejas del mismo sexo deben tener acceso igualitario al matrimonio. La Corte ha reconocido que lo que una vez se pensó que era algo que se salía de la definición del matrimonio, ahora debe verse como algo que es sencillamente una variación de la institución del matrimonio. Las parejas heterosexuales, dice la Corte, tienen derechos. Igualmente, las parejas homosexuales deben tenerlos, porque estas parejas están reafirmando su compromiso con su pareja, sus hijos, la comunidad y la sociedad en general. También son capaces de amar, de establecer compromisos y de brindarse apoyo. Esta Corte sigue en sus decisiones observando que existen muchas parejas del mismo sexo que crían hijos y los crían bien. Hay cientos de miles de parejas de este tipo y cientos y miles de niños que son adoptados en los Estados Unidos. La Constitución, claro, no puede permitir que los niños que sean adoptados por parejas de diferentes sexos y que tienen los beneficios que les dan estas parejas, no puedan tener otros beneficios, porque los niños que son adoptados también por parejas del mismo sexo, no se les pueden negar esos beneficios. Deben tener los mismos derechos de los otros niños. Hay mucho debate en este sentido en la Corte. En cuanto a la democracia constitucional, como la de los Estados Unidos o Colombia de Sudáfrica, es imperante que el alto tribunal asegure que la Constitución evolucione, debe evolucionar. La Corte Suprema antes no permitía llamadas telefónicas en un momento del tribunal, pero eso era porque no existían teléfonos en los años, en el siglo XVIII o XVII. Entonces no podemos evitar cambiar en estos tiempos de contemporaneidad y de modernismo y de cambio. La Corte ha abordado estos temas de manera específica en nuestros casos y ha observado que no tiene consecuencias que quienes defienden el matrimonio del mismo sexo tengan otras opciones. El tema que se lleva ante la Corte Suprema es
el asunto jurídico de si la Constitución protege el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Esperar que ocurran estas cosas, que el Congreso actúe, que los estados actúen, no es algo que nos lleve a una resolución neutra. Se trata aquí de tomar una decisión que no continúe negando el derecho que tienen a la dignidad todas las personas. A esta Corte se le ha pedido tomar una decisión sobre unos temas jurídicos y en relación con la resolución a la que llegó la Corte en la C755, debo decir que, de acuerdo a la experiencia de los Estados Unidos, hemos tenido una amplia experiencia en cuanto a las alternativas que hay al matrimonio. Y hemos observado, si me permiten unos minutos más, hemos observado que no funcionan. Son injustas esas opciones, son injustas para las parejas, son injustas para las familias y son injustas también para los funcionarios de las cortes o tribunales que tienen que tratar de interpretar los textos constitucionales y hacerlos cumplir. Sabemos que en los Estados Unidos lo separado es desigual. Ha habido mucha segregación racial en nuestro país en las escuelas. Ha habido leyes que han separado a las personas artificialmente y eso nos ha enseñado que cuando hay separación los grupos no son iguales. Y tribunales como el de Massachusetts han determinado que esto es así en relación con el matrimonio. Además, las características materiales también están presentes y deben contemplarse. Pueden eliminarse las diferencias cuando una pareja se reubica en un trabajo en otro lugar o visita otro país. A veces se evaporan estas diferencias en los límites transfronterizos entre los países. Y las parejas en Colombia, a quienes se les ha permitido contraer matrimonio, están afrontando una pérdida inimaginable si esos matrimonios son anulados, si esos matrimonios llegan a ser cancelados. Matrimonios de los cuales han pasado a formar parte, de los cuales dependen si esos matrimonios son eliminados. Entonces, insto respetuosamente a esta Corte que no perpetúe un segundo estatus de clases más, sino que adopte la responsabilidad constitucional de tomar una decisión con respecto a este tema concreto jurídico de si tener acceso al derecho establecido del matrimonio debe ser extendirse a las parejas del mismo sexo. Y por razones pragmáticas, yo pienso que la respuesta solamente puede ser sí, por razones pragmáticas y de principios. Muchísimas gracias.